noche el poder estar en tu casa. Gracias por cada uno de mis hermanos, cada familia aquí reunida, Señor. Permítenos, Señor, en esta noche poder tener el privilegio de entregarte, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, todo aquello, Señor, que nos aqueja, y como dice tu palabra, que echemos sobre ti toda ansiedad, porque tú eres poderoso, Señor, para socorrernos, para ayudarnos. Gracias, mi Dios amado, por aligerar nuestras cargas. Nuestra confianza, Señor, es plena y está puesta en ti, mi Dios amado. Tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro refugio. A ti levantamos, Señor, nuestra voz en adoración. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Permite que en esta noche nuestra alabanza y adoración hayan penetrado, Señor, en lo más profundo de tu santuario, Señor, en ese lugar santísimo. Gracias, gracias por darnos la oportunidad de poder adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, mi Dios amado. Bendice, Señor, al grupo de alabanza. Bendice, Señor, a los sugieres. Bendice a cada uno de los que están sirviendo en esta noche. A los maestros, Señor, de los niños. Bendito sea tu nombre, mi Dios. Y por todo, Señor, te honramos. Que todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, como dice tu palabra, mi Dios, que honre tu santísimo nombre. Muchas gracias. Gracias por ser bendición y ayuda, Señor, a la viuda, al desamparado, al menesteroso, al huérfano, Señor. Gracias porque tú estás siempre presente, Señor, en nuestro caminar diario. Gracias por los planes que tú tienes, Señor, para nuestra vida. Gracias, mi Dios bendito, por proveer, por abrir puertas, Señor, para que haya bendición sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te adoramos, Señor. Gracias. A ti sea la honra y a ti sea la gloria para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos. Y una vez más, gracias a nuestros maestros. Los que nos quedamos aquí, mis hermanos, vamos a la escritura y luego vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a la escritura ahí en Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Hay quienes a veces se preguntan, ¿por qué me va mal en la vida? ¿O por qué me ha ido tan mal? Pero en esta noche queremos aprender que Dios quiere bendecirte. Dios nos quiere bendecir. Capítulo 29 de Jeremías, ya estamos ahí. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 13. Gracias por ponerse de pie los que pueden. Dice la escritura: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice el Señor. Amado Padre, te damos gracias, porque en medio de las dificultades, de las circunstancias que vivimos, Señor, tú nos bendices, tú levantas nuestra cabeza, tú nos das la victoria,
una y otra vez. Y gracias por el deseo tuyo, Señor, de querer bendecirnos. A ti sea la honra y a ti sea la gloria para siempre, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Dios nos quiere bendecir. Este verso que ha sido muy usado, muy escuchado, ¿verdad? Y continuamente, a veces lo escuchamos en la radio, lo escuchamos, lo leemos en alguna red social, en alguna publicación, ¿verdad? Acerca de los pensamientos que Dios tiene para ti. Pensamiento dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero muchos solamente lo utilizan, ¿verdad?, para creer en esa promesa, que es una promesa, ¿verdad? Esa promesa que Dios te está dando, pero sin que tú tengas que hacer absolutamente nada. O sea, hay quienes se atreven a reclamar eso, ¿verdad? O hay quienes tienen, ¿cómo lo puedo decir? Eso de enseñarlo de esa manera, a solamente esperar de Dios las bendiciones, y las bendiciones que son muchas veces vistas desde el punto de vista material. Que Dios te quiere en una mansión, en una casa, el mejor trabajo, manejando los mejores carros, ¿verdad? Y cosas así. Hay quienes lo enseñan de esa manera. Y hay quienes se atreven a reclamar esa promesa cuando, bueno, nosotros por gracia hemos sido salvos y por gracia tenemos todas esas cosas, ¿verdad? Pero no leen ni el antetexto, ni el contexto, y se dan cuenta, nos damos cuenta que a quien le está hablando es al pueblo de Israel. Aunque todo lo que está escrito aplica también a nosotros, porque vemos que el pueblo de Israel una y otra vez le falló a Dios, siendo una, como dice el Señor en varias ocasiones, se los ilustra de esta manera. Cuando eras joven yo te cuidé, te vi, ¿verdad? Te limpié, te protegí, te arropé, te cuidé. Me casé contigo, pero no te gustó nuestra relación y te fuiste con alguien más. Me abandonaste. Y cuando aquel te trató mal, ahí voy otra vez y te traigo, ¿verdad? Y te doy otra vez el lugar de honor y te vuelves a ir. Una y otra vez el pueblo de Israel hizo eso con Dios. Y entonces, por supuesto que Dios también permitía, ¿verdad?, que por causa de su desobediencia, pues pagara las consecuencias. Y aquí Israel, ¿verdad?, está sufriendo allá en Babilonia. Están siendo cautivos. Fueron arrancados de ahí, de su patria, fueron llevados a la fuerza y están allá, están en Babilonia, están sufriendo, están sirviendo, están llorando del otro lado del río y le dicen, cántenos como cantaban allá. Y ellos no podían cantar. Y si cantaban, a lo mejor cantaban lo que nosotros cantaríamos lejos de nuestra tierra, ¿verdad? Qué lejos estoy del suelo donde... sí se ha escuchado esa canción, ¿verdad? Y a veces se canta con una nostalgia, con ese sentimiento de aquellos que, bueno, yo cuando salí de mi pueblo dije, nunca vuelvo a bueno, hasta ahora puedo decir que se me ha cumplido, pero de paseo, a lo mejor volvamos, pero Dios nos conceda, ¿verdad?, el poder. Pero cuando eres arrancado, cuando eres forzado, es diferente de cuando tuviste la opción, cuando tú decidiste salir de tu pueblo, de tu país, moverte a otro estado, etcétera. Es diferente a cuando eres forzado a ir a un lugar que no quieres estar. Y estás ahora, ¿verdad? Porque ¿quién no extraña? A ver, con los que somos de un clima tropical, allá donde usted solamente estira la mano y corta los mangos, ¿verdad? Donde tira una pedrada y caen los cocos y bueno, ¿verdad? Y las anonas, las guayabas y todo lo que usted bueno,
Todo lo que ve de frutas muchas veces en el mercado, que allá en su pueblo usted lo tiene ahí en su patio. No tiene que ir al mercado a comprar limones, ahí tiene 3, 4, ¿verdad? Árboles y así. Y entonces se extrañan muchas cosas. Yo creo que el pueblo de Israel, Dios le dio a probar de la gran bendición que había ahí. ¿Se acuerdan cuando los espías fueron y recorrieron las ciudades o las naciones que iban a poseer? Y cómo eran tan ricas en todo cuanto había ahí, la agricultura, todo lo que se daba. Y entonces Israel fue llevado por causa de desobediencia, porque estaban adorando a otros dioses, su corazón se desvió, se fue tras otras deidades, de tal manera que Dios dijo juicio. Y les dijo que iban a ir por 70 años, iban a estar cautivos. Y entonces leemos en la escritura, ¿verdad?, que ellos estaban allá todavía, estaban pagando, vamos a decir, su castigo por haberse portado mal. Y entonces el Señor les dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, nuestra vida también muchas veces vamos por nuestra infidelidad, porque le fallamos a Dios, porque no seguimos el consejo de su palabra, muchas veces hacemos malas decisiones y cometemos errores en nuestra vida, de tal manera que van a llevar una consecuencia, un pago que va a traer dolor, que va a traer sufrimiento. Que si clamas a Dios, Dios te va a perdonar, pero vas a cargar con tus consecuencias. Dios es tan bueno que muchas veces, hermano, Él te corta todo aquello. Por ejemplo, hay quienes pueden caer en una adicción, que es podemos decir, cosas de las más comunes que hay en estos tiempos, cuando se ha legalizado la droga y muchos van más allá en otro tipo de drogas más profundas. Todo aquello que tiene que ver con adicciones, no solamente de drogas, sino de pornografía, adicciones como la avaricia, que es un deseo desmedido de querer tener más y más, y nunca hay llene de eso, nunca hay satisfacción, ¿verdad? Y se incurre en otras cosas más y más, y por seguir avanzando muchas veces vas a estafar personas, vas a transear a otros, etcétera, vas a quedarle mal a las personas, vas a robar, y todo eso va a traer consecuencias tarde o temprano. Pero cuando te acuerdas, o cuando te encuentras con Dios, y cuando decides cambiar tu rumbo, Dios tiene pensamientos de bendición para ti. Aún desde antes de que le conocieras, Él ya tenía pensamientos de bendición para ti. Él ya quería bendecir tu vida. Y cuando le fallamos a Dios, pagamos las consecuencias. Hay dolor en nuestra vida. Y muchas veces volvemos a Dios y venimos a lo mejor, no sé, ¿qué era lo que le pasaba a la oveja cuando se descarriaba, cuando se iba y el pastor iba y la buscaba? Dicen algunos grandes exégetas que lo que hacían era quebrarle, el pastor le quebraba la pata a la oveja. Y luego la curaba, la vendaba, la entablillaba y la traía con él. Se le echaba a los hombros o lo traía en sus brazos. Y entonces, de tal manera que la oveja se iba restaurando y a la misma vez se iba acostumbrando a la voz del pastor y se iba acostumbrando a no estar lejos del rebaño. Y es un proceso, pero muchas veces nosotros nos vamos alejando de la congregación, nos vamos alejando de Dios. Muchas veces podemos estar dentro de la congregación y bien ocupados dentro del reino de Dios, dentro de la congregación, pero lejos de Dios. Eso es peligroso también. Entonces, dice
dice la Escritura, ¿verdad? Porque ahí es donde vamos a estar. Hay quienes solamente reclaman esa parte. Yo quiero ser bendecido. ¿Y quién no quiere ser bendecido? Pero hay quienes quieren ser bendecidos todavía, allá revolcándose en el lodo. Hay una naturaleza con la que nosotros lidiamos, y es precisamente la naturaleza de la carne. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra balanza se vino para abajo cuando el hombre pecó. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo, y fue cuando Jesucristo se puso en el otro lado de la balanza y ya estuvimos, ¿verdad?, al par. Pero mis hermanos, sin Jesucristo nosotros somos inclinados al mal. Esa es nuestra naturaleza. Hay una realidad en nuestros corazones, y es que nosotros anhelamos las bendiciones de Dios. ¿Quién no quiere ser bendecido? Y en la Escritura encontramos en Deuteronomio 28, 29, 30, 31 y 32, y usted lee acerca de las bendiciones, pero también de las maldiciones por causa de nuestra obediencia o nuestra desobediencia a Dios. Dios solamente tiene pensamientos buenos y de bien para ti. Él dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice en Isaías 55, verso 8, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Verso 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es que sus pensamientos acerca de nosotros son buenos, aún más de lo que nosotros pensamos de bien y bueno para nosotros. Y esa palabra, cuando dice más, dice que mis pensamientos es más altos, mis pensamientos son más buenos. Esa palabra solamente es como un comparativo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, si yo dijera, bueno, voy a poner a mi hermano como ejemplo, ¿verdad? Él es más alto que yo. Pero ¿cómo sabemos que es más alto? Bueno, él necesitaría saber cuánto mido yo. Entonces, ¿cuánto mido yo? 5'2", 5'2". ¿Cuánto mides tú? 5'4". Bueno, ya son 2 pulgadas de diferencia, ¿no? Veámoslo de esta manera, mis hermanos. Aquel día le ponía a unos hermanos, ¿verdad?, una ilustración de qué tan grande es nuestro Dios. Cómo nosotros no podemos entender a Dios, comprender a Dios, y el ser humano aferrado a querer entender a Dios en la manera como nosotros nos entendemos unos a otros. Por ejemplo, cuando decimos que Dios es omnipotente, cuando decimos que Dios es omnisciente, cuando decimos que Dios es omnipresente, hermanos, usted y yo solamente podemos estar en un solo lado a la vez. Algunos llegan más rápidos a otro lado que otros, ¿verdad? Es porque unos caminan más rápido y otros caminamos más lentos. Unos manejan más rápido y otros manejamos más despacio. Ajá. Dios es inmensamente grande y no podemos entender. Inescrutable, hay una palabra que en el Salmo 143, si no estoy mal, lo menciona. Dice que es inescrutable, 145, verso 3, se me hace que lo menciona. Dice que Él es inescrutable. Esa palabra es difícil de descubrirlo completamente o de entenderlo. ¿Qué tan pequeños nosotros somos y qué tan grande es nuestro Dios? Imagínense solamente la tierra, qué tan grande es. Solamente cuando los que se han subido a un avión, ¿verdad?, o súbase a una torre muy alta e intente ver
algunos allá abajo ocupará un telescopio para alcanzarlos a ver, si no de otra manera solamente va a ver como mira normalmente, ¿verdad? Hormiguitas. Se sube a un avión y trate de, cuando vaya pasando por allá, trate de verme a mí. Va a ver, no podemos. Ahora sálgase, bueno, imaginariamente, ¿verdad?, de la atmósfera y trate de encontrar a sus familiares desde allá afuera. ¿Se da cuenta qué tan grande es la tierra para nosotros? Pero la tierra viene siendo algo tan diminuto, tan pequeñito ante todo el universo creado por Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos, el que tememos, el que se interesa por nosotros, el que quiere bendecirnos. Ese es el Dios. El que mucha gente no puede entender porque quisiera entenderlo como nos entiende a nosotros. Quisiera ver a un Dios, ¿verdad? Verlo como una persona. Es que yo no creo en Dios porque nunca se me ha presentado, porque nunca me lo he encontrado, porque le he clamado y nunca se me ha aparecido. Dios es tan inmensamente grande que el ser humano no podemos. Nuestra capacidad, mis hermanos, yo creo que nuestros cables se harían, explotarían, ¿verdad?, si Dios se nos presentara. La Escritura nos dice que Él es Espíritu y Él es tan grande, tan poderoso, pero muchas veces el hombre ha tratado de querer entender a Dios y no va a poder. Dios es muy grande. Por eso cuando dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos. Imagínese usted, ¿cómo puede entender usted esto? De acuerdo a las reglas que nosotros tenemos aquí en la tierra, usted lo vería mal. Por ejemplo, una persona que ha sido mala toda su vida fue mala, se gozó de los mejores placeres, etcétera, hizo lo que quiso, ¿verdad? Vivió así, de esa manera, 80 años, vamos a decir. Y la última hora, cuando ya va a expirar, está en el hospital, se está muriendo, ¿verdad? Alguien llega, le habla del amor de Dios, del amor de Jesucristo, del perdón, de la salvación. Y dice, yo quiero eso, yo quiero tener esa paz que a lo mejor he buscado en todo. Lo busqué en el vicio, lo busqué acá, lo busqué allá, lo busqué en la riqueza, lo busqué y nunca lo encontré. Pero ahorita que me estás hablando, sí, yo siento esa paz. Yo la quiero. Y en ese momento, ¿verdad?, lo recibe y luego a los siguientes 10 minutos se murió. De acuerdo a la palabra de Dios, dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De acuerdo a la palabra, ese hombre es salvo. Pero ¿qué de aquel que vivió también 80 años, nació en un hogar cristiano, ¿verdad? Creció temiendo a Dios, sirviendo en la iglesia y haciendo muchas cosas para la obra de Dios. No se dio gusto a sí mismo porque siempre estaba sirviendo. Y así vivió su vida de misionero acá, sirviendo allá, ayudando al pobre y haciendo tantas cosas. Y resulta que cae en el hospital enfermo y entonces le dicen que tiene cáncer y lo más seguro es que se muera. Y entonces empieza a reclamarle a Dios, no que soy tu siervo, y no que soy esto, no que lo otro, y le da la espalda, decide darle la espalda a Dios. Y se pierde. Porque dice la palabra de Dios ahí en Ezequiel, que sus obras justas no van a ser tomadas en cuenta. ¿Se da cuenta? De acuerdo al juicio que nosotros hacemos, no, eso no es justo. ¿Cómo? Aquel fue malo, ese debió haber pagado primero y pagado allá en la eternidad. Y el otro, no, ¿verdad? Que a nuestro juicio. Pero ese es el Dios, el que nuestra capacidad
de entendimiento no alcanza a captar o a conocerlo como Él es. Pero ese es Dios. Ese es el Dios que quiere bendecirte. Ese es el Dios que nos permite muchas veces pasar por situaciones que no entendemos. Porque servimos a Dios, porque amamos a Dios. Y cada vez que nos metemos más con Dios, parece como que nos vienen más cosas malas y como que Dios las va permitiendo. Y a veces no lo entendemos. Y a veces decimos, y aquel que anda aquí, allá, y aquí, y allá, ¿verdad? No le pasa nada. No lo entendemos. Pero aún así, Dios quiere bendecirnos. Ahora, cuando pasamos por situaciones de dificultades por causa de nuestras malas decisiones, por causa de nuestro pecado, la Escritura nos dice que es la misma promesa que le está dando a su pueblo allá. Si me buscareis con todo tu corazón, verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si yo pregunto, yo sé que no hay alguien que haya clamado a Dios, pero haya clamado a Dios con todo su corazón y que Dios no le haya respondido. Si tú has buscado a Dios con todo tu corazón, en la angustia, en el momento que haya sido, pero que haya sido, ¿verdad?, con todo tu corazón, tuviste respuesta de Dios. Dios no te defraudó. Dios no te falló. Ahora, Dios a lo mejor, ¿verdad?, porque, Señor, yo quiero una casa y la quiero así. Y, oye, ponte a trabajar, ¿verdad? Dios no cumple capricho. Dios va a suplir tus necesidades. ¿Y sabes cuáles necesidades primero quiere suplirte? Las internas, las de tu corazón, las de tu alma. Esas son las más importantes, porque todo lo demás viene por... Dice la Escritura que busquemos el reino de Dios. Y sabe que los pensamientos de Dios siempre son buenos y de bien para ti y para mí. Él hará más de lo que tú pidas o de lo que tú esperes. Hermanos, hasta los deseos Dios los cumple. Yo recuerdo en una ocasión soñaba con deseaba, ¿verdad? Gracias a Dios pues no me alcanzaba en ese entonces para comprarme un pick-up de la forma como yo lo quería. Y me acuerdo que en alguna ocasión yo lo decía y le dije al Señor, ¿verdad? Si hay en tu voluntad, ahí después, o no sé, ¿verdad? Y un día llegó mi hermano, y cuando llegó ese pick-up, gracias a Dios fue una gran bendición, ¿verdad? Llegó fácil, así, y hasta después, allá había pasado yo creo años, y me acordé de eso. Dije, Señor, yo te había pedido y mira, me lo cumpliste. A lo mejor para cuando llegó ya no tenía el deseo, pero Dios no falló, ¿verdad? Y no es en el tiempo que uno quiere, es en el tiempo que a Dios le place. Así es como Dios obra. Y no es porque lo merezcamos, hermanos. Porque si fuera así, yo he visto personas que digo, Dios, tú me has bendecido mucho, y yo sé que hay otros que han trabajado, se han esforzado más, y yo creo que ellos deberían estar mejor bendecidos. Y a lo mejor el Señor me está diciendo, pues dale lo que tienes, para... pero no, el Señor no me ha dicho así. Pero siempre el Señor hará más y te dará más de lo que tú pidas o de lo que tú esperes. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que Dios siempre piensa las cosas antes de hacerlas, y como siempre piensa bien, siempre las hace bien, y siempre, por supuesto que Dios, ¿verdad?, se echa porras a sí mismo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Génesis capítulo 1 verso 31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, dice, y aquí que era bueno. Y no solamente era bueno, sino que era bueno en gran manera. Se estaba echando porra a Dios. Mira
Wow, lo hemos hecho bien. Eso es cuando creó al hombre. En la Escritura, mis hermanos, tenemos más de 7,000 promesas. Y todas esas promesas son de bien y son de bendición para nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Porque todas las hizo Dios para nosotros. Muchas de ellas ya las hemos recibido, pero hay muchas que todavía no. Pero Dios ha pensado en dárnoslas. Efesios capítulo 3, verso 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire, dice: para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Otras versiones dicen de lo que pedimos o de lo que esperamos. Dios no hará lo que nos corresponde hacer a nosotros. Hay cosas, mis hermanos, que a nosotros nos corresponde hacer, ¿ok? Es decir, vamos a tener que usar la fe, pero vamos a tener que usar también la acción. No puede alguien decir: yo tengo mucha fe, ¿verdad?, de que mañana, ¿verdad?, si no tiene trabajo, diga: mañana yo estoy seguro que mañana voy a tener trabajo. Y puede tener toda la certeza del mundo, pero si no llama, si no busca, si no se levanta del sillón, si se queda acostado en la cama, ¿usted cree que va a tener trabajo mañana? No. Hay una acción que tenemos que hacer en el nombre de Dios, ¿verdad?, que abra puertas. Y entonces, otra cosa, tenemos que perseverar. Persevera en tus pensamientos. Y no se trata de pensar bien un día y 6 mal, ¿no? O un rato bien y 23 horas mal, no. La Biblia dice que debemos perseverar en los pensamientos que tenemos acerca de Dios. Isaías 26, verso 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Que nuestro pensamiento es Dios. Te fue bien, gracias a Dios. Te fue mal, gracias a Dios. Dios lo permitió, tiene propósitos, ¿verdad? Que siempre las situaciones, aún las adversidades que Dios permite que lleguen a nuestra vida, que lo podamos ver como una bendición. Las crisis, incluso para los de la cultura china, dicen que los chinos, cuando tienen crisis, dicen que en realidad esas son oportunidades. Nosotros no la vemos así, ¿verdad? Una crisis, cuando hay crisis, ¿qué es lo que pasa? La gente se desanima, se desmoraliza, algunos se deprimen. Cuando hay crisis. Sin embargo, hay quienes piensan lo contrario y dicen: son oportunidades. Y la Escritura dice que cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La única manera de vivir en paz es perseverar en los pensamientos de Dios, y eso solo se logra confiando en Él, mis hermanos. Ahorita las noticias están a todo lo que da, porque la gente se ha estado reuniendo y ha estado saliendo en estos días, ¿verdad? Y hablan de enormes cantidades de personas que ahora tienen, y ya no se habla tanto del COVID, sino del otro, ¿verdad? Omicron. Y recuerdo que cuando por primera vez escuché eso, se me vino a la mente, ¿verdad?, esa de las películas de Transformers. No sé por qué, pero dije: Omicron, pues le mandamos a Megatron, ¿verdad?, para que destruya. Y si no, pues regresamos a Trump. Discierne tus pensamientos con la palabra. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz,
más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir, mis hermanos, es distinguir. La palabra de Dios es la que te puede ayudar a distinguir los pensamientos buenos de los malos y darte cuenta de los pensamientos buenos de los malos. Es a través de la palabra, mis hermanos, que vamos a conocer acerca también de qué doctrina es verdadera y qué doctrina es falsa. Cuando tú conoces la palabra, inmediatamente tú vas a escuchar, no sé, un mensaje, una predicación, una conferencia, un predicador o alguien que salga por ahí, ¿verdad?, hablando la palabra de Dios. Pero si tú conoces la verdad, si tú conoces la palabra, tú vas a poder discernir, vas a poder conocer y bueno, haces lo que el apóstol Pablo dice la palabra, ¿verdad?, que no menospreciéis las profecías, sino que escudriñadlo todo, dice, y retener lo bueno. Entonces siempre hay algo que podemos aprender. A mí me tocó aprender también. Lo he dicho en otras ocasiones, tuve buenos pastores, pero también tuve malos pastores. O sea, buenos pastores en el sentido de que fueron un buen ejemplo, fueron maestros, fueron mentores, se preocupaban, aprendimos cosas muy buenas de ellos, pero vieron otros mañosos, ¿verdad?, que también aprendimos de ellos, pero para no seguir el ejemplo, ¿verdad? Entonces, hay de todo. Decía un pastor que en una ocasión, bueno, a él le tocó, estaba estudiando, ¿verdad?, para contador, y entonces dice que cuando se metió a trabajar en un banco, dice que pues iba a ser cajero, y entonces por una semana dice que los pusieron a contar montones de dinero, y le dijeron para que ustedes puedan distinguir entre el verdadero y el falso. Y entonces entre los que estaban ahí de aprendices decían, ¿cuándo nos irán a traer los billetes falsos? Y estaban cuente y cuente y cuente y cuente todos los días, cuente y cuente y cuente dinero, ¿verdad? Y entonces decían, a lo mejor mañana, ¿verdad? Y así pasó el lunes, así pasó el martes y el miércoles y el jueves, y dijeron, a lo mejor mañana, porque nomás eran 5 días de entrenamiento de estar ahí, y decían, a lo mejor mañana nos traen. Y bueno, al siguiente día siguieron contando y se acabó el día, y dijeron, y bueno, nunca trajeron los billetes falsos. Dijo, es que conociendo los verdaderos, cuando usted tienta, ya sus dedos están acostumbrados a eso, el olor, el color, ¿verdad?, y no sé qué otras pruebas hacen. Dice, ustedes van a identificar un billete falso en cuanto lleguen a sus dedos. Entonces lo que quisieron hacer es que sus dedos se entrenaran toda esa semana nomás conociendo el billete verdadero. Hermanos, cuando nosotros conocemos la palabra, no necesitamos ir a indagar en qué creen los hindúes, en qué creen los musulmanes, en qué creen. No, cuando conocemos la palabra, mis hermanos, no hay necesidad de andar indagando. Aunque, ¿verdad?, en algunas ocasiones hemos traído estudios acerca de religiones y sectas y hemos hablado acerca de algunas otras denominaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que creen ellos? ¿En qué es el error que ellos están? ¿Verdad? Y cómo ellos no pueden ver lo que nosotros tenemos aquí en la palabra. Así es que eso es, mis hermanos. Y Dios nos quiere bendecir, pero para ser bendecidos necesitamos tener ese discernimiento, necesitamos conocer su palabra. Amén. Así es que aprendamos a pensar bien. Salmos 1, el Salmo 1, bastante conocido, ¿verdad? El 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, wow,
¿Le gustaría que todo lo que usted haga prosperara? A mí también. Me gustaría que todo, porque dice aquí, y todo lo que hace prosperará. Muy parecido, ¿verdad?, a la escritura que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se da cuenta por qué algunas cosas no nos salen tan bien. Se da cuenta por qué todavía algunas cosas nos salen mal. Bueno, porque estamos aprendiendo. En su ley medita de día y de noche. Y meditar es pensar en algo de tal manera que absorba todo su pensamiento, hasta que lleguemos a imaginar que estamos viviendo eso. Para tener pensamientos buenos de ti y Dios pueda pensar mucho mejor de ti, debes meditar en su palabra. Todo lo que hagas prosperará. ¿Ha conocido usted personas de fe? Personas que tienen una gran paz. Está la tormenta, todo lo que da, y ellos están tranquilos. El país está en caos y ellos están tranquilos. Todos están perdiendo trabajos, casas, y ellos están tranquilos. Porque nuestra dependencia, mis hermanos, no es de los grandes hombres de esta tierra, ni de la economía de un país, sino que por ser ciudadanos del reino celestial, nuestra dependencia es de allá arriba. ¿Cómo le hará Dios? No se preocupe por eso, mis hermanos. 2 millones de personas salieron de Egipto y al desierto. ¿Ok? ¿Qué se vende en el desierto? No había agua, no había comida. ¿Verdad que cuando fuimos aquí a pasearnos en moto, se acuerdan hace, ¿qué fue? Como un mes. Tuvimos que llevar lonche. Pero ¿qué es difícil para Dios? Absolutamente. Y por 40 años, mis hermanos, ese pueblo, ahí en el desierto, y tuvieron agua y tuvieron comida. Y esta semana con los hermanos que estamos llevando el discipulado, revisamos que ellos quisieron carne, y carne les dio Dios. ¿Y sabe qué tanto? ¿Cuántos kilómetros pudo usted caminar en un día? No en carro, caminando. Tuvieron carne. 2 codos, dice, de alto. 2 codos son como 90 centímetros. Yo creo por ahí más o menos, ¿verdad? Bueno, aquí. Así de alto de carne. Un día de camino hacia allá, a un lado del campamento, y otro día de camino, el otro lado del campamento. Así de alto. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Mucha gente no puede creerlo. Nosotros sí lo creemos, porque nuestro Dios es grande. Amén. Y es el Dios que quiere bendecirte a ti y a mí. Que cuando una puerta se cierra, Él tiene otra puerta lista para abrir para ti. Oramos. Padre, muchas gracias por esta bendición que tú nos has dado, Señor, de poder conocer tu palabra, de conocer tus promesas. Pero ayúdanos, Señor, a anhelar buscar tu reino en espíritu y en verdad. Permite que nuestra pasión, Señor,
sea buscar tu reino y tu justicia. Pues cuando hacemos eso, mi Dios, no nos preocupa absolutamente nada, porque tú provees todo cuanto nosotros necesitamos. Y los pensamientos tuyos, mi Dios, son mejores que los míos, son muchos más altos que los míos. Gracias por pensar de esa manera, Señor, para nosotros. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos, que quizás algunos están pasando, Señor, quizás están haciendo preguntas, algunos quizás están gozando de bendiciones, otros quizás no, pero mi Dios, ayuda, Padre, a que aquellos que a lo mejor que están perdiendo la esperanza, están perdiendo la fe, puedan una vez más, Señor, volver a buscar tu reino y a volver a cosechar de esas bendiciones que tú tienes para ellos. Muchas gracias, mi Dios, por rodearnos de grandes y ricas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.